Ok, entonces tenemos ese ejercicio, el 4.8, que dice, un banco desea estimar el ingreso de altos ejecutivos con base en el valor de la casa de habitación, los años de educación, la edad y el monto de la hipoteca de la casa. Entonces ahí tenemos esos datos, son los que están digitados en el archivo. Eso es lo que vamos a hacer, el análisis en Excel. Y entonces nos piden establecer la ecuación de regresión. Luego, usar la ecuación, ¿verdad? Estimar el ingreso de un ejecutivo que tiene 50 años de edad, 14 años de estudio, una casa de 90 millones y un valor de la hipoteca, una casa o una hipoteca de 90 millones y un valor de la casa de 190 millones. Ajá, y después vamos a ver el aporte de cada una de las variables independientes en la predicción de la variable dependiente de la Y. Y después esto es calcular los coeficientes de correlación y hacer la correlación parcial, que eso sí les queda ahí de práctica. Entonces vamos a hacer el ejercicio A, B y C. Entonces me voy a pasar Excel. Entonces esta es la Y, esta es la variable que quiero predecir y estas son mis X, ¿verdad? X1, X2, X3, X4. Anteriormente en el modelo de regresión lineal simple teníamos una sola variable dependiente, Y, ¿verdad? ¿Se acuerdan los rechazos? Esta era la Y, cantidad de rechazos, y eso lo íbamos a determinar con la cantidad de semanas de experiencia. Este era el primer ejercicio. Entonces, el modelo de la ecuación de regresión lineal simple, Y igual a más B por X. Ese es el modelo de ecuación de regresión lineal simple. Cuando tenemos múltiples variables independientes que me ayudan a predecir la variable dependiente Y, ¿verdad? Entonces el modelo de regresión es Y igual a, siempre vamos a tener la constante, más B1 por X1, ¿verdad? Va a haber un coeficiente de regresión para cada una de las variables independientes. B2 por X2, B3 por X3, B4 por X4, y ahí podemos tener múltiples variables independientes, ¿verdad? Entonces, lo que dice el enunciado es que queremos estimar el ingreso. Es una variable bastante difícil, bastante delicada de poder obtener la respuesta. Vamos a generar un modelo de regresión lineal múltiple, ¿ya? Tal y como este que les acabo de indicar aquí. Esa es la ecuación que vamos a establecer. Entonces, arriba en el menú, en datos, análisis de datos. Ahí vamos a buscar el que dice regresión. Variable de entrada es el ingreso. Marcan incluso el nombre de la variable, ¿verdad? Y X marcamos todas las X, ¿verdad? Desde hipoteca hasta valor. Marcan todo ese rango de variables y valores. Hipoteca, educación, edad y valor. Marcan la opción de rótulos y le damos a aceptar. ¿Alguien dijo algo? No escuché. Y es ingreso, profe. Sí. Incluye rótulos, ¿verdad? Sí.
Entonces, datos, análisis de datos. Ingresamos el rango de Y, el rango de entrada, incluido el nombre de la variable y cada uno de los valores de las X. Le damos a aceptar. Bueno, hay el rango de salidas y las opciones de salidas y en un rango en esa misma hoja o en una hoja nueva. Ahí le damos a aceptar. Ok, y tenemos esa salida. Ok, entonces tenemos el coeficiente de correlación múltiple, el R cuadrado o coeficiente de determinación. Y el error típico o error estándar de estimación. El análisis de variancia para toda la ecuación de regresión. Y los coeficientes. Voy a pasar esta notación decimal y no exponencial. Ok, entonces el primer punto del ejercicio nos dice que hagamos la ecuación de regresión. Pues aquí ven que tenemos los coeficientes, es decir, los valores de beta que acompañan a cada una de las variables independientes según el modelo que les planteé aquí. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a plantear ese modelo o establecer esa ecuación de regresión lineal múltiple. Entonces dice que Y, ¿cuál era Y? La variable que estamos prediciendo. Ingreso. Ingreso es igual a A, que es la constante o intercepción. Agarramos de aquí mismo, ¿verdad? Los valores. Sería 1.334.149.66 más 0.0026.377 multiplicado por hipoteca más 30.400 más 63 multiplicado por años de duración menos 1979.63 por la edad menos 0.1234 más 150 multiplicado por el valor de la casa. Entonces armamos la ecuación de regresión a partir de los coeficientes. Y vamos multiplicando cada uno de los coeficientes por cada una de las variables independientes. Profe, ahí metió un menos. Sí, estos dos son negativos, el coeficiente de la edad y el coeficiente del valor. Ah, Respetamos el signo de cada uno de los coeficientes, tanto la intercepción como los betas. Hasta aquí vamos bien. Profe, ¿por qué en el primero no multiplica por intercepción y en el otro se multiplica por hipoteca? Ah, ok, ya entendí. La intercepción es la constante, es la que va a salir. Ajá. Regresión lineal múltiple. Estamos bien, entonces. Agarramos los coeficientes de aquí de esta tablita para armar la ecuación. Ahora, dice el ejercicio. Dice, estime el ingreso de un ejecutivo con 50 años de edad, 14 años de estudio, una casa con una hipoteca de 90 millones
y un valor de la casa de 190 millones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos el ingreso de esa persona para poder hacer esa estimación? Sustituyendo, profe. Ajá. Entonces sería la constante más el valor de la hipoteca. Dice que la hipoteca era de 90 millones. Los datos están en millones, entonces voy a poner solo 90. Estaban en millones. Los 3, 4, 5, 6. Creo que no solo 90, pero bueno. Más años de educación. 14. Más. Edad 50. Más valor de la casa. 190. 3, 4, 5, 6. Sí, no dice que está en millones, lo que dice es que está en colones. Los datos. Bueno, ustedes tienen las prácticas, supongo que ahí seguían y si no ahorita lo proyecto. Ahí está la fórmula. Entonces sería la intercepción que va solita más el coeficiente de hipoteca multiplicado por el valor que nos están dando ahí, ¿verdad? Así que son 90 millones más los años de educación, dice que tiene 14 años de estudio, más la edad, más el valor de la casa, de 190 millones. Hay que ver las unidades de medida de las variables, ¿verdad? Si nos hubieran dicho que los datos están en millones, entonces nada más ponemos 90. Pero lo único que dice el enunciado es que los datos están en colones y que los años de educación y edad, esas dos variables, las mediciones se realizaron en años. Un asterisco ahí al final de los datos. Hipoteca de 90 millones, ¿es, profe? ¿Puede dejar la fórmula un momento, profe? Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer regresión lineal múltiple y por qué no hacemos aquí una regresión lineal simple? ¿Ustedes creen que el ingreso de una persona se puede obtener con solo preguntarle la edad? No, ¿O con solo preguntarle los años que tiene de estudio? no tampoco. Sí, en realidad estamos tratando de estimar una variable, como les mencioné ahora, es una variable que no es tan fácil que una persona le diga a uno cuál es el ingreso, ¿verdad? Por lo general, esta variable se mide con rangos. Uno dice, bueno, usted gana, no sé, de 1 a 500,000, de 501,000 hasta 1,000,000, de 1,000,000 hasta 1,500,000, etcétera. Entonces uno lo que hace es medirla por rangos. Pero a veces es difícil que aún así, ¿verdad? Estableciendo rangos, la persona quiera responder. Entonces, bueno, aquí estamos utilizando 4 variables independientes y el porcentaje de variancia explicado, ¿cuánto es? 63%. Recuerden que el R cuadrado o coeficiente de determinación o bondad de ajuste, este valor lo multiplicamos por 100 y eso nos da el porcentaje de variancia explicado. ¿Ese cuál es el C.C? No, ese lo estoy explicando yo, que es el porcentaje de variancia explicado. Ese no está en las prácticas. Entonces aquí yo puedo ver que el 63, casi el, digamos 64%, ahí redondeando, el 64% de la variabilidad del ingreso, que es la variable que estamos tratando de predecir,
está siendo explicada por la hipoteca, los años de educación, la edad y el valor de la casa. Entonces, esas 4 variables aportan en la variabilidad del ingreso un 64%, aproximadamente. Ahora, vamos a ver si realmente todas las variables aportan de manera significativa en la predicción del ingreso. Eso lo vemos con el estadístico de prueba y con la probabilidad asociada a ese estadístico de prueba. Entonces, con estos valores de aquí, vamos a ver si las variables aportan de manera significativa en la predicción del ingreso. Voy a pasar toda anotación decimal. Faltó uno ahí. Sí, pero es la intercepción. Esa no la medimos. Si no vemos el aporte porque es una constante. En los otros sí. Entonces, vamos al siguiente punto del ejercicio. Dice, si se analiza cada coeficiente de regresión y su respectiva prueba con el estadístico T, ¿qué se puede concluir sobre el aporte de cada variable? Entonces, aquí es como si hiciéramos una prueba de hipótesis para cada uno de los betas. Entonces, vamos a poner aquí el coeficiente de regresión igual a 0. Y aquí lo vamos a probar para hipoteca. Y en la hipótesis alternativa, diferente de 0. Y esto lo vamos a hacer para cada una de las variables independientes. Hipoteca, años de educación, edad y valor de la casa. Vamos a hacer entonces 4 pruebas de hipótesis. Tenemos 4 variables independientes. Recuerden que el beta o el B es este coeficiente, ¿verdad? Este es a nivel de la muestra y aquí en la hipótesis lo tengo a nivel poblacional. Entonces, yo lo que voy a probar, si yo multiplico esto por 0, ¿verdad? Si este beta fuera 0 a nivel poblacional, y significa que esta variable se anula, ¿cierto? 0 por cualquier cosa, 0. Entonces, lo que voy a ver con estas pruebas de hipótesis es si a nivel poblacional el aporte que están haciendo cada una de estas variables es significativo en la predicción de la Y. Pues ahí establezco el paso 1, que son las hipótesis, el paso 2, que es el nivel de significancia, el paso 3, que es el estadístico de prueba, el estadístico T, que es el que estamos usando para hacer la verificación de las hipótesis. Cada uno de los valores de la T, de la hipoteca, de la educación, de la edad. Vean que este me lo brinqué, ¿verdad? No definí el nivel de significancia para ninguno. Porque ustedes lo van a definir con la probabilidad en el paso 4, cuando tomamos la decisión. Entonces aquí vamos a poner cada una de las probabilidades y los vamos a comparar con el alfa.
Ok, entonces vamos una por una. Comparo aquí el valor de P con el alfa. ¿Cuánto tengo que definir alfa? ¿Cuál es la decisión que tomo? 1%. Ajá. 1% y... ¿Qué más? ¿Es mayor o menor el valor de P? ¿Cuál es la decisión que tomo? ¿Quién dijo 1%? Ya, profe. Entonces, el alfa es mayor. ¿Es mayor quién? ¿El alfa o el VP? El alfa que el valor, que la probabilidad. Ok, ¿y cuál es la decisión tomada? Se rechaza H0. Ujú. Ok, aquí rechazamos H0, sí, efectivamente es una probabilidad muy baja, menor al 10%, al 5%, incluso al 1%, está bien, ¿verdad? Fijamos ahí ese nivel de significancia y rechazamos H0. Si rechazamos H0, vean lo que tengo aquí planteado, estamos rechazando que el beta, el coeficiente de regresión a nivel poblacional es igual a 0. Eso significa que el aporte de la variable hipoteca es significativo en la predicción del ingreso. Vamos a establecer por acá la conclusión para esa prueba. Entonces, con 1% de significancia, lo que está después de la coma no es necesario que lo pongan, pero es para que entiendan lo que estamos probando, ¿verdad? Estamos determinando que con esa probabilidad menor al 1%, hay evidencia para decir que el aporte de la hipoteca, ¿verdad? La variable independiente hipoteca, es significativo, o sea, aporta de manera significativa en la predicción del ingreso. O sea que el coeficiente de regresión es diferente de 0. Ok, vamos a ver qué pasa con la otra variable y con la variable educación. Ya tenemos las probabilidades aquí, ¿verdad? Así. Ok, entonces aquí ¿qué comparamos? 0.0341258 con ¿qué nivel de significancia pongo aquí? 5%. 0.5, esto es menor, ¿verdad? Entonces lo mismo, ando buscando evidencia para rechazar. Entonces aquí sería con 5% de significancia. Hay evidencia para decir que la educación es significativa en la predicción del ingreso. Ven que aquí definí un 1% de significancia, aquí definí un 5% de significancia. Esta es significativa al 5% y esta es significativa al 1%. Yo puedo poner las dos al 5% para uniformar, ¿verdad? Para establecer el mismo nivel de significancia. O trabajar con diferentes niveles de significancia, ¿verdad? No hay problema. Pero obviamente si una es significativa al 5%,
Si una es significativa al 1%, va a ser significativa al 5%, ¿verdad? Porque más bien lo que estoy haciendo es bajando el nivel de significancia al mínimo. Entonces, en este caso contrario, no puedo decir que esta es significativa al 1%, pero sí al 5%. Entonces, yo puedo establecer aquí un 5 para uniformar, ¿verdad? Nivel de significancia. O lo trabajamos así, diferenciado, no hay problema. Vamos con la siguiente. La siguiente variable, que sería la edad, ¿verdad? Tenemos esta probabilidad, 26, 51, 44. Ese es el valor de la probabilidad. ¿Qué nivel de significancia establezco ahí? El 10%. 10. Y esto es mayor, ¿cierto? Entonces no rechazo. Aquí sería la decisión, no rechazo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que la edad no está haciendo un aporte significativo en la predicción del ingreso. Entonces, con 10% de significancia, no hay evidencia para decir que el aporte de la edad es significativo en la predicción del ingreso a nivel poblacional. En el último caso, el valor de la casa, 0.4425. ¿Cuánto establezco de significancia? 10 igual, profe. 10%. Y la misma decisión y conclusión, ¿verdad? Lo único que cambia es la variable, que sería el valor de la casa. El valor de la casa no es significativo. ¿Qué le pusimos? No. No es significativo. Es que era el no aquí. No hay evidencia para decir que el aporte de la variable es significativo. Y aquí también no hay evidencia para decir que el aporte de la casa es significativo. Ok, entonces aquí llenamos este valor, ¿verdad? 10% y 10%. Entonces esas dos variables no nos están aportando de manera significativa. Vean que yo no puedo afirmar que el coeficiente de regresión es igual a 0 a nivel poblacional. Simplemente no puedo decir, ¿verdad? Sí, simplemente no puedo afirmar que el aporte es significativo. El aporte de cada una de estas variables. Voy, entonces, ¿qué pasa si yo elimino esas variables? Ok, si no me aportan de manera significativa, ahí lo que se va a reducir es este porcentaje, ¿verdad? Porcentaje de variancia explicado. Porque cuando el R cuadrado es muy chiquitito, uno lo que hace es aumentar el número de variables independientes, ¿verdad? Para conseguir un porcentaje mayor de varianza explicada. Ahora vamos a hacer el ejercicio solamente con hipoteca y educación. Sí, ¿quién iba a preguntar algo? No, pero si pueden dejar un momento las conclusiones para verlas. Bueno, cada uno las debería escribir, pero sí, ahí las voy a dejar un minuto. El análisis que hicimos es un análisis de regresión lineal múltiple, en donde estamos buscando una serie de variables independientes para poder predecir la variable dependiente. En este caso, el ingreso, lo que hacemos es establecer la ecuación de regresión lineal múltiple, siempre la intercepción va solita, y después vamos multiplicando cada uno de los coeficientes por cada una de las variables independientes. Luego, bueno, el ejercicio nos pedía sustituir ahí una serie de valores para poder usar la ecuación, y después nos pedía también el enunciado
determinar si el aporte de cada una de las variables independientes es significativo en la predicción de la Y, de la variable dependiente. Entonces, evaluamos cada una de las pruebas. Vean que no me he brincado ningún paso. Estoy estableciendo los 5 pasos de la prueba de hipótesis, incluso el paso 2, que es el nivel de significancia, que no me lo dan. Entonces, tengo que establecerlo a partir del paso 4. Cuando comparo las probabilidades con ese nivel de significancia, ¿verdad? Vean que aquí no puedo utilizar los valores tabulares, no puedo utilizar la tabla. Estoy viendo nada más la probabilidad asociada al estadístico calculado. Y entonces ahí establecemos que hay 2 variables que aportan de manera significativa en la predicción del ingreso. Les mencioné también que el R cuadrado, el porcentaje de varianza explicada, si yo quito una variable para hacer el análisis de regresión, este va a disminuir. Porque lo que hace el coeficiente de determinación es evaluar el aporte conjunto de todas las variables independientes en la predicción de la Y. Entonces, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Porque estas dieron no significativas, entonces estas no debería de utilizarlas, ¿verdad? Porque me indica que la edad no aporta de manera significativa en el ingreso, el valor de la casa no aporta de manera significativa en el ingreso. Las únicas variables que están aportando en el ingreso son los años de educación y la hipoteca. Entonces hagamos otra vez el análisis de regresión, pero con las variables que sí aportan. Entonces otra vez en datos, análisis de datos, regresión. Teníamos la variable ingreso y ahí vamos a trabajar entonces hipoteca y educación. Solamente esas 2 variables. Vamos a ver y aceptar a ver qué pasa. ¿Qué le pasa al R cuadrado? ¿Se acuerdan cuánto era el anterior? ¿Alguien tiene por ahí la salida de regresión del anterior? El R cuadrado. $0,6389. Entonces, ¿cuánto bajó? ¿O aumentó? Con respecto al R cuadrado anterior. Bajó un 3%. Se disminuyó, pero vean lo poquito que se disminuyó, ese valor que nos acaba de mencionar el compañero. Aquí yo tenía el análisis de regresión múltiple para las 4 variables independientes. Estas 2 resultaron no significativas. Entonces, yo no puedo decir aquí que el aporte, digamos que el coeficiente es igual a 0. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque en realidad la variable aporta. Lo que pasa es que ese aporte no es significativo. Entonces, eso es lo que concluyo aquí, ¿verdad? Que no hay evidencia para decir que el aporte es significativo. De ahí que aporta, claro. Y vean que se disminuyó un 3% entre las 2 variables. Quién sabe si una aportaba un 1% y la otra un 2%, o un 1.2 y 1.8, etcétera, ¿verdad? Y habría que evaluar el aporte de cada una en forma independiente y hacer el análisis de regresión con 3, por ejemplo, hipoteca, educación y edad, para ver cuánto disminuye el R cuadrado, o hipoteca, educación y valor, para ver cuánto disminuye el R cuadrado, quitando cada una de estas, ¿verdad? Yo quité las 2 al mismo tiempo porque las 2, el análisis me indica que no son significativas. ¿Cuáles quitó, profe? Las que no son significativas. Edad y valor. Profe, ¿y puede existir algo que todo, o sea, que nada es significativo? Ay, sí, puede ser, ¿verdad? Porque uno trata como de establecer un modelo de regresión donde, vamos a ver, aquí estamos tratando de predecir el ingreso. Digamos que yo quiero predecir la cantidad de estudiantes que van a ingresar a la U o algo así, de cuáles son las variables que debería de considerar. Y no sé, podría poner la edad, los años de educación, la distancia que tiene de su casa a la universidad. Bueno, y así midiéndolo solo con cuantis, ¿verdad? Porque estamos trabajando solo cuantitativas.
pero no sé si también influye si trabaja o no trabaja, por ejemplo, que es una variable cualitativa. Si eso influye en el ingreso a la universidad, ¿ustedes creen que sí o que no? Daisy. Sí, ¿verdad? Puede ser. No sé, una serie de factores que uno considera que pueden funcionar y uno lo que hace es probar, ¿verdad? A ver si funcionan o no. Como en este ejemplo, ¿verdad? De regresión. Uno esperaría que alguna variable funcione, pero bueno, y como menciona la compañera, y puede ser que ninguna funcionó. Entonces, tengo que medirlo con otra cosa, con otras variables y no con esas. Entonces, ¿qué otra cosa puede medir? Ayudarme a predecir el ingreso de una persona. Tal vez el grado académico, no. Tendrá que ver algo, si es bachiller o si es licenciado. ¿Qué creen? Creo que sí. Sí, ¿verdad? La experiencia, si tiene experiencia o no tiene experiencia, ¿verdad? Entonces, vean que ahí en realidad uno lo que hace es eso, en un análisis de regresión. De hecho, uno casi nunca hace un análisis de regresión lineal simple, ¿verdad? Casi que una variable que prediga el comportamiento de otra y que tenga un R cuadrado alto, porque puede ser que una esté asociada con otra, la asociación sea muy fuerte y yo pueda establecer una relación lineal entre esas dos variables. Y todo bien, excelente, ¿verdad? Y como esta que yo creo que nos daba como punto 90 o algo así, ¿verdad, Dios? La de los rechazos, punto 90, sí, punto 90, el R cuadrado del, no, mentira, sí, no, sí, punto 8252, el del 4.1. El R cuadrado que medimos en este caso. En la vida real, por lo general, como les digo, uno no trabaja regresión lineal simple, uno trabaja regresión lineal múltiple. Uno establece una variable que es la que quiere predecir y una serie de variables independientes que le ayuden a predecir de la mejor manera esa variable. Sí, estamos claros. Ahí les dejo ese otro ejercicio, el 4.6. No sé si hay alguna otra duda. En el análisis de regresión lineal múltiple. Vean que lo que evaluamos en regresión lineal múltiple es básicamente lo que hemos hecho en este ejercicio. Establecer la ecuación de regresión, ver el aporte de cada uno de los coeficientes de regresión para ver si la variable es significativa y poder usar la ecuación de regresión. Eso era lo que tenía ese ejercicio, porque lo otro que tiene ahí son coeficientes de correlación simples entre dos variables y el último es correlación parcial. Sí. Profe, eso siempre va a tener ese mismo planteamiento de hipótesis. Sí. Siempre va a ser beta diferente que cero. Lo que vamos a probar nunca va a ser mayor o menor. Aquí no, porque aquí lo que estamos evaluando es el aporte de cada una de las variables independientes en la predicción de la Y. Entonces siempre va a ser así. Por lo general uno lo prueba así, ¿verdad? Ahí en los ejercicios a veces les ponen, bueno, pruebe que el coeficiente de regresión es mayor que 0 o menor que 0, dependiendo del tipo de asociación que se muestra, ¿verdad? Directa o inversa. Pero por lo general uno lo prueba diferente de 0, el coeficiente de regresión, el beta. En el ejercicio 4.1 dice, construya un intervalo de confianza del 95% para estimar el número medio o promedio, ¿verdad? Es lo mismo, de rechazos en el caso de un empleado con 3 semanas de experiencia. Entonces, recuerden que un intervalo necesito el cálculo de dos valores, de un límite inferior y un límite superior. Y el F dice, calcule un intervalo de confianza del 95% para estimar el número de componentes rechazados en el caso de un empleado con 3 semanas de experiencia. El X sub 0 es el mismo, ¿verdad? Dice que para un X sub 0 dado,
es un empleado con 3 semanas de experiencia. Nada más que aquí lo vamos a evaluar para un valor de Y y aquí para un promedio de Y. Esa es la diferencia entre el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. O bueno, intervalos de predicción que se les menciona aquí, ¿verdad? En las fórmulas. ¿Qué página es eso, profe? Del libro de fórmulas, la página 12. Y de las prácticas, la página 16, ejercicio 4.1, la E y la F. Vamos a hacer esos cálculos, a ver cómo nos va. Los intervalos de confianza no están ahí en Excel, así como automáticos, que le demos clic y ya nos dé el valor. Hay que meter como esas fórmulas, ¿verdad? Lo único que sí tenemos es el SE, que es el error estándar de estimación, que eso sí nos lo da. Creo que este valor de la suma de cuadrados de regresión estaba en el análisis de variancia. Entonces ya tenemos esos. Bueno, la primera es para el promedio, ¿verdad? La primera es esta. Ok, entonces, ahí es que abrí otro archivito, pero ustedes ahí mismo en el Lab 4, arriba tenemos el ejercicio, los datos. Nada más tengan cuidado que semana de experiencia es la X y cantidad de rechazos es la Y. Voy a hacer el análisis de regresión para este. Profe, no está compartiendo. No estoy compartiendo el Excel. No, la pantalla no. Ahí. Ajá. Ese ya lo habíamos hecho, ¿no? Ese ya lo habíamos hecho, sí, ustedes lo deberían de tener por ahí. Es el que está en el que subió ahora. Bueno, el que subí la clase pasada, porque ahora no he subido nada. Pero... Bueno, sí, el que subió la clase pasada. Bueno, la última vez. Ajá, exacto. Sí, ahí ustedes lo tenían, entonces, va nada más para hacerlo aquí de una vez. Ok. Porque de ahí ocupamos el SE, que es el error estándar de estimación, error típico. Necesitamos este valor. Y ocupamos la suma de cuadrados de regresión. Suma de cuadrados de regresión, este valor. Y había copiado la fórmula por algún lado. De hecho, ya habíamos hecho los anteriores, entonces ustedes también deberían de tener la estimación. El punto D dice, estime el número de componentes rechazados para el caso de un empleado con 3 semanas de experiencia. Entonces ahí me dan el valorcillo del... no, ese no lo ocupamos aquí. Entonces, para el promedio, primero. Para el promedio de Y, estimado, dado un valor de X sub 0 igual a 3. Entonces dice que es el error estándar de estimación por la raíz cuadrada de 1 entre n, 12, más X sub 0 es 3, menos... Uy, ¿alguien tiene el promedio? No. ¿Alguien me ayuda a sacar el promedio de X sub 0? Así, el 1 entre los... Para no devolverme en la fórmula, o si no me devuelve. ¿De dónde sale ese X sub 0? Se lo da el ejercicio. Dice que son 3 semanas de experiencia. No va a ser lo mejor, yo creo. Vamos a ver ahí. Promedio.
7.67. Profe, ahí eso lo sacar el promedio de los datos de X. Ajá. Ok. S de X sub 0 y el promedio era 7.67, ¿verdad? Eso al cuadrado, hijo de puño, al cuadrado aquí. No sé cuál es. Ya. Cuadrado. Y esto dividido entre suma de cuadrados de regresión. Esto va en más. Esto va en la raíz. Esto va en la multiplicación. Y esto. Es que estoy sacando el SG. Ya decía yo que raro, ¿dónde están todos los otros valores? Me falta la fórmula. ¿Qué es esto? Ahí estoy compartiendo el Excel, ¿verdad? Sí, profe. De ahí, esto que estaba haciendo era la SY. Bueno, igual la ocupamos. Es una parte de la formulita. ¿Cuánto era el promedio de X? ¿Cuál X? 766. X barra, sí, el promedio. 7.67. ¿Y ese X0 qué es? El valor que le dan en el enunciado. Ah, Estamos haciendo el 4.1E. Dice, construya un intervalo de confianza, 95%, para estimar el número medio de rechazos en el caso de empleados con 3 semanas de experiencia. Entonces, para aquellos empleados que tengan 3 semanas de experiencia, el número de componentes rechazados va a estar entre los dos valores que estamos averiguando, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, el intervalo de confianza. Ok, entonces ya tenemos aquí la SY, que es esta parte de la fórmula, que es lo que va aquí. Ahora el Y estimado, que fue el valor que les dije que lo habíamos hecho en el punto D, que dice estime el número de componentes rechazados para el caso de un empleado con 3 semanas de experiencia. ¿Alguien tiene ese valor por ahí? Para no revisar el archivo, no me acuerdo de cuál. Si alguien... 31,3049. 31,3049, eso es Y estimado. Voy a ponerle así, estimado, pero es el que lleva el techito arriba. Ok, entonces ya tengo Y estimado y me falta multiplicar este valor de SY por el valor de la T, ¿verdad? Que es lo que me está diciendo aquí la fórmula. Y estimado más o menos T de alfa medios por este de Y. T de alfa medios con N menos 2 grados de libertad. Y el intervalo dice 95% de confianza. Entonces, ¿cuánto buscamos? ¿Cómo buscamos el Z? ¿pero de dónde sale ese Y? ¿Mm? Ese Y es promedio. Es del promedio de la Y, así, de la tablilla. ¿De qué me está hablando? De ese Y estimado que sacó ahí, ¿de dónde lo sacó? Esto, S de Y. No, de abajo, profe. Ah, estimado. esto, Y estimado. Eso que le dictaron, ¿de dónde se lo dictaron? Del punto D, el 4.1D que hicimos la vez pasada. Dice, estime el número de componentes rechazados en el caso de un empleado con 3 semanas de experiencia. Ah, ok, ya. Ajá, este Y estimado o Y techito que debería haber puesto aquí, es que le puse estimado.
pero en realidad es esto, y de techito, ¿verdad? Ese valor lo hicimos de sustituir aquí 3 en la ecuación, recuerden, la ecuación de regresión. La intercepción menos el coeficiente por la variable. Ya lo habíamos armado. Ya. ¿Sí? Ese es Y, y ahora lo único que me falta es buscar el valor de la T de la tabla. Sería 97.5, ¿verdad? La T la tenemos solo positiva. ¿Y cuántos grados de libertad? 10. 10 grados de libertad. ¿Cuánto les da el valor de la tabla? Página 65 tienen la tabla de la T. Ajá. Con 750, ¿no? No, de 55. 97.5, que es 1 menos alfa medios, ¿verdad? Vea que la fórmula dice alfa medios. Entonces, 1 menos alfa es la confianza, 95. Alfa sería 5, alfa medios 2,5. 1 menos alfa medios para buscar el valor de la T positiva. 2,2281, ¿no? Grados de libertad son 10. Y ese valor de la T de la tabla da 2281. 2281. ¿Cómo fue que sacó ese 975? 0.975. ¿Cuál? Este de T. Ajá. Es que el T de la fórmula dice alfa medios. Entonces, 1 menos alfa. Voy a poner aquí. Alfa. 1 menos alfa. Esto es igual a 0.95, ¿verdad? Entonces, alfa. Es igual a 0,05. Despejando de aquí de la fórmula. Es 0.05. Ajá. Alfa medios. Sería 0.025. Y como la distribución es simétrica, entonces si usted quiere buscar este valor en la tabla de la T, con esta probabilidad no lo va a encontrar, porque la T la tiene publicada positiva. Entonces tiene que hacer 1 menos esto, ¿verdad? 1 menos este valor, para poder buscar la T del lado positivo. Es el complemento del área bajo la curva. Porque la distribución es simétrica, entonces lo mismo que está del lado negativo, está del otro lado positivo con el complemento del área bajo la curva. O sea, si aquí Gracias. 2.22, si yo tuviera la tabla negativa, con 0.025 me hubiera dado menos 2.2281. Este es el valor de la T correspondiente aquí, sería, ¿cómo lo pongo aquí? Profe, 2.22, sí. porque a 10 grados de libertad. Es N-2, aquí dice la formulita, N-2 grados de libertad, eran 12 datos. Ok, gracias. Profe, ¿por qué negativo? Negativo sería con 0.025 y positivo con 0.975. Como la distribución es simétrica, no importa si lo ponen positivo o negativo. Y además estamos calculando un intervalo de confianza, entonces de aquí suman y restan, entonces al final les va a dar, si lo ponen positivo o si lo ponen negativo, les va a dar yo siempre lo pongo positivo, pero no hay problema. Si lo ponen negativo, entonces van a multiplicar más por menos, que les va a dar menos, y después menos por menos, que les va a dar más. Entonces es más fácil trabajar lo positivo. Y ya tenemos todos los valores, entonces calculemos el intervalo. Sería Y, no, primero voy a multiplicar, que sería el T por el S de Y. Y después a eso, entonces le sumo esto más Y Y menos esto.
Eso primero sumando, profe. ¿Mm? Entonces, vean, ustedes tienen la formulita, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar la T por la S y después a esa multiplicación, que es esto que yo hice aquí, la S por la T, ¿verdad? T de alfa medios por S de Y. Ajá, eso después entonces lo que hice fue para construir el intervalo, ¿verdad? Entonces sería Y más este valor y Y menos este valor. Y este es el intervalo de confianza, ¿verdad? Un 95% de confianza. El número medio de componentes rechazados por un empleado con 3 semanas de experiencia está entre 33.57 y 29.03. ¿Verdad? Podemos afirmar que cualquier empleado que tenga 3 semanas de experiencia, el número promedio de componentes rechazados va a estar entre esos dos valores. No es tan difícil, lo que sí, está como cansadillo por las fórmulas que hay que estarlas programando uno, ¿verdad? Pero no. Y el otro ejercicio, bueno, esto es para esta formulita. Y la otra formulita que teníamos ahí, que es para cuando es un valor, que es muy similar, ¿verdad? Ahí lo que pasa es que cambia el cálculo. Vean que la fórmula es la misma. Estoy proyectando el Excel, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Ahí la fórmula es la misma, y más menos t de alfa medios por s de y, pero el sy es lo que cambia, porque vean que aquí es se por raíz cuadrada de 1 entre n más esta formulita, y aquí es se por raíz cuadrada de 1 más 1 entre n, etc. Entonces, Ok. ya tenemos casi todos los valores, lo único que tenemos que cambiar es el sy, ahí en la raíz que tenemos que sumarle este 1. Sí. Está bien el orden de los límites ahí, que vaya de mayor a menor. Ah, como quiera, no hay problema. Si quiere lo pone en orden. ¿Qué más, Eric? ¿Estamos bien? Sí, yo creo que sí. Ahora sí le parece más ordenado. Ok, entonces cambiamos este valor de SY. Que teníamos SE, que es el error estándar de estimación. Lo teníamos aquí. Por la raíz cuadrada. Profe, ¿eso es diferente o por qué está haciendo eso ahora? ¿Cómo? ¿Por qué está sacando esa otra fórmula ahí ahora? Sí, vea que aquí el SY tiene un 1. Vea que la fórmula del intervalo es la misma. Si usted compara estas dos, tenemos Y estimado más menos T de alfa medios por SY. T de alfa medios con N menos 2 grados de libertad. Pero vea que la SY de aquí es diferente de esta. Esta tiene un 1 más. Eso es lo que estoy tratando de hacer acá. Que sería el error estándar de estimación por 1 más 1 entre 12 más todo eso. Y esto vale al cuadrado, profe, al final. Este valor, voy. Ay. Esto es este.
Vamos a ver, revisen ustedes a ver si les da igual. Entonces tenemos el error estándar de estimación o error típico, raíz cuadrada de 1 más, voy, 1 doceavo más 3, que eran los 3, el x sub 0 que ya nos daba el ejercicio, menos el promedio que ya lo hemos calculado, eso al cuadrado, que es esto, ajá, y eso entre C12, que es la suma de cuadrados de regresión. Sí, ahora sí. Ese es el F. ¿El qué? El F. ¿Cuál F? Y el que estamos calculando. El ejercicio F. Ah, sí, el punto F del ejercicio, sí, ese es. Yo, ¿de dónde está sacando F? Ya está haciendo un análisis de varianza. No, es que no sé qué es lo que está haciendo ahí, pero me tengo perdido. Ajá, estamos en el F del ejercicio 4.1 y lo que estaba haciendo era calculando la SY, porque como le dije anteriormente, la formulita, lo único que cambia entre un valor y otro es este 1 más. Entonces lo que estaba metiendo aquí en la formulita, 1 más, pues ya la tenía por aquí calculada. Estos intervalos de confianza son como más laboriosos porque no hay algo que me dé el intervalo ya listo, ¿verdad? Profe, ¿puede dejar la fórmula un ratito, por favor? Sí, perdón. Ahí está. Ajá. Esa es la de SY. Ajá. ¿Cuánto le daba un poquito, bro? ¿Cuánto le quedaba? Daba 2.82. 82.63, ¿qué, bro? 2.8263. Ahorita sí la estoy grabando. ¿Cómo se me olvidó esto último? Ah, ok, gracias. Bueno, a veces le doy pausa para que no se haga tan largo el video, pero se me olvida volver a... Ajá.